Vamos a empezar a hablar de problemas intratables. Empezaremos con unas nociones básicas de complejidad y después pues, unos poquitos ejemplos de problemas intratables. En el tema completo, pues tenemos lo que vamos a ver hoy y después empezaremos a utilizar las herramientas más importantes para demostrar intratabilidad, que son las reducciones. Primero hablaremos de cómo las hemos utilizado ya en el pasado para construir algoritmos y después ya las utilizaremos directamente para demostrar intratabilidad. Después hablaremos de los grandes problemas intratables de SAT y de alguna variante suya como 3SAT. Y terminaremos con el tema de complejidad de grado fino, y es cuando consideramos intratables problemas que se van a utilizar con grandes volúmenes de datos. Y para terminar daremos unas pinceladas del problema de P versus NP, por el cual hay un premio de $1 billón. Entonces empezamos. La bibliografía básica es el capítulo 9 de Schiena. Y para los temas de complejidad de grano o granularidad fina, pues tenéis el estupendo survey de Virginia Williams del MIT. Bueno, simplemente repasando lo que ya conocéis sobre cómo se cuenta el tiempo en un algoritmo. Cuando te dicen que un algoritmo tarda tiempo orden de n log n, una O grande de n log n, ¿eso qué quiere decir? Todos sabéis que quiere decir que es tiempo menor o igual que una constante por n por log n, donde n es el tamaño de la entrada que estamos probando. Es una cota superior, ¿vale? Es además un tiempo que se toma en caso peor, es decir, para todas las entradas del mismo tamaño, n, pues consideras la más lenta de todas, ¿vale? Y es importante acordarse de que no tiene por qué ser una cota ajustada, es simplemente una cota. El tiempo puede ser muchísimo mayor. Por ejemplo, pues un tiempo que fuera, el tiempo puede ser mucho menor. Un tiempo que fuera directamente n sería menor o igual que n log n, ¿vale? Estaría dentro de orden de n log n. Entonces, claro, cuanto más ajustada sea la cota, cuanto más cerca esté esa cota superior del tiempo real, pues claro, más útil es porque nos da una idea más precisa de cuánto tarda el algoritmo. Pero recordar, siempre que me dicen orden de un cierto tiempo, no tiene por qué ser exactamente ese tiempo, puede ser mucho menor. Bueno, cotas inferiores, pues cotas inferiores, lamentablemente en informática tenemos tirando a pocas. Alguna hay, pero muy poquitas. Entonces, si tenemos alguna, pues puede ser posible decir que tardamos tiempo mayor o igual que pues, una constante por un cierto tiempo. Es poco habitual, ya os digo, es muy poco habitual, pero eso se diría con la letra griega omega. ¿Vale? Omega mayúscula de Tn quiere decir que tardo tiempo mayor o igual que una constante por Tn. ¿Vale? Lo mismo que antes, ese mayor no tiene por qué ser muy ajustado, puede ser bastante mayor. Bueno, es siempre en caso peor, igual que las cotas inferiores. Entonces, buscamos nosotros siempre, claro, el mejor algoritmo para un problema, y vamos a suponer en este momento, aunque luego es más difícil de mantener, que mejor quiere decir el más rápido, ¿vale? Entonces, lo que nos interesa es mejorar este tiempo, pues vamos a buscar el algoritmo que tarda el menor tiempo en caso peor, ¿vale? O sea, para todas las entradas de un cierto tamaño, pues lo más rápido posible. Las cotas superiores pues son las que más utilizaremos y ya os digo que son estas orden de Tn. Alguna vez utilizaremos también la notación de que todos los problemas que tardan tiempo orden de Tn, es decir, menor o igual que una constante por Tn, se meten juntos en un conjunto de problemas que se llama de time de Tn. Y, por supuesto, no tiene por qué ser muy ajustado. Es decir, estar en the time de Tn no quiere decir que necesariamente tardes tiempo Tn. Puedes tardar mucho menos. Bueno,
puede haber siempre, siempre que encontremos un algoritmo, ese no nos dice exactamente cuál es la mejor cota, es simplemente una posible solución del problema, ¿vale? A partir de que yo tengo un algoritmo y que tarda tiempo, pues n cubo, yo nunca puedo deducir que cualquier otro algoritmo tarde lo mismo. Puede haber algoritmos mucho más rápidos, también mucho más lentos, ¿vale? Pero para averiguar un poco cotas inferiores de cuánto tiempo como mínimo tarda en hacer un problema, el razonamiento es muy complicado porque no solo hay que fijarse en el algoritmo que tengo delante, sino que en otros posibles algoritmos. Bueno, entonces, como os digo, las cotas inferiores son rarísimas y a lo mejor os suena la cota, que la única cota famosa en este contexto, que es la cota de los algoritmos de ordenación, ¿vale? Ordenación, pues ordenar n datos, perdón, creo que no está escrito, se tarda como mínimo log n comparaciones, ¿vale? Entonces, cualquier algoritmo que esté hecho para ordenar y que utilice solamente comparaciones, ¿vale? O sea, con comparaciones, pues tardamos por lo menos log n por una constante, ¿vale? Donde n es el número de datos a ordenar. Esta es una de las pocas, perdón, n log n. Esta es una de las pocas cotas inferiores conocidas. Y fijaros que tiene un pequeño matiz. Tiene que ser algoritmos que estén ordenando usando solo comparaciones entre dos datos, ¿vale? No siempre que ordenes vas a comparar directamente parejas de datos. Hay algunos otros trucos según qué tipo de datos tengas. Bueno, entonces vamos a pasar, ya que vemos un poco qué son las cotas inferiores y superiores de tiempo, ahora vamos a usar esto para decir que es un problema computacionalmente intratable. Un problema intratable es un problema que no se puede resolver suficientemente rápido. ¿Qué quiere decir esto de suficientemente rápido? Pues para esta asignatura y en general lo que se suele considerar suficientemente rápido es tiempo polinómico. Entonces, este tiempo polinómico será un tiempo que ahora os explico un poco, que puede ir, pues claro, desde menor o igual que lineal, cuadrático, cúbico, cualquier polinomio en el tamaño de la entrada. Pero claro, antes de meternos exactamente de qué es eso de suficientemente rápido, claro, acabamos de decir que realmente no se conocen cotas inferiores para el tiempo de resolución de un problema. Entonces, claro, intratable quiere decir que no se puede hacer en tiempo menor o igual que tanto, pues, y si no tienes cotas inferiores, lo único que sabes es que ordenación no se puede hacer en tiempo menor que en el log n, pues, ¿qué vas a poder decir sobre cotas de tiempo un poquito más interesantes? Ya os digo, tiempo polinómico. En realidad, lo que ocurre es que nuestros problemas intratables no es que tengamos cotas inferiores para ellos, ya nos gustaría, sino que hasta ahora nadie ha conseguido resolverlos de forma eficiente, de forma rápida, ¿vale? Entonces, estamos de alguna manera identificando que parecen intratables con que son intratables, ¿vale? Entonces, realmente le llamaremos intratable mientras no encontremos ningún algoritmo que lo resuelva suficientemente rápido, ¿vale? Es una especie de nombre temporal, pero enseguida veremos en este tema que es un nombre bastante robusto, es decir, mucha gente ha intentado encontrar estas soluciones y un poco la idea de que no existen soluciones eficientes tiene razones bastante fuertes, aunque no lo justifiquen del todo. Bueno, entonces en general los problemas intratables que vamos a ver, las soluciones que tienen, la pinta que tienen es prácticamente fuerza bruta o muy sencilla. El problema es que son muy lentas, las que se conocen, ¿vale? Las soluciones conocidas de esos problemas intratables son muy lentas y encima hace mucho tiempo que no se han hecho avances interesantes, ¿no? Para acercarse a resolver esos problemas eficientemente. Esto es un poco algo que tienen en común todos los problemas que vamos a ver en este tema como intratables. Un par de ejemplos para terminar.
pues un problema sobre fórmulas booleanas, fórmulas lógicas, que se utiliza, pues, por ejemplo, bastante en consultas a bases de datos. Tenemos como entrada simplemente una tabla de n atributos y m tuplas y una consulta sobre esta tabla, ¿vale? La consulta la llamamos Q. Todo lo que queremos saber es que si esa consulta me va a devolver algún resultado o simplemente me va a devolver el resultado vacío, claro. Entonces, la pregunta es solo, ¿te devuelve algún resultado? Si dices que sí, es que devuelve por lo menos un resultado de esta tabla. Si dices que no, es que devuelve 0 resultados, ¿vale? Este problema pues tiene un enunciado sencillo, pero lo que es la solución, pues hasta ahora no se conocen algoritmos nada eficientes para esta pregunta vista así. Obviamente, siempre se pueden buscar subcasos particulares que sean un poco más sencillos. Como veis, pues es un problema de suficiente importancia como para que mucha gente ha intentado resolverlo rápidamente. Y realmente las soluciones que se conocen son prácticamente exhaustivas, en las que probarías pues un poco cuáles son todos los posibles todas las posibles tuplas todas las posibles tuplas que pueden cumplir esta query. Aun restringiendo mucho la cantidad de valores distintos de estos atributos, los mejores algoritmos conocidos, que resuelven todos los casos, tardan tiempo exponencial, ¿vale? Exponencial en el número de atributos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Todas estas clases que nos han dado en bases de datos sobre cómo normalizar tablas y escribirlas pues, de la forma más estandarizada posible, optimizar la consulta, normalizar las tablas, ¿para qué sirven? Bueno, pues son útiles, pero potencialmente lo que hacen es que aumentan muchísimo tanto el tamaño de las tablas como de las consultas. Entonces, lo que no nos ayudan es a conseguir un algoritmo eficiente para este problema. Otro problema bastante distinto, uno sobre cadenas. Tenemos dos cadenas, ¿vale? Cada una tiene n letras y simplemente queremos saber cuál es la cadena más larga que es a la vez subsecuencia de las dos. Subsecuencia quiere decir que no sea necesariamente es seguida, ¿vale? Ya tiene que ser en orden, pero puede haber huecos. Por ejemplo, aquí, pues podemos coger ATG, está tanto aquí como aquí, ATG, G, luego T, T. Todas estas letras que estoy marcando, no sé si se ven, forman, juntándolas, una cadena que es a la vez subsecuencia de las dos cadenas que os estoy mostrando. Entonces, bueno, puede haber alguna más larga, por supuesto. Entonces estoy buscando encontrar la más larga posible, ¿vale? Que esté en ese orden en las dos cadenas que te digo, ¿vale? Es longest common subsequence. Recordad, es subsequence, no substring. Quiere decir, no tienen por qué estar pegados todos los caracteres de la cadena común. Entonces, ¿cuánto tiempo nos cuesta resolver este problema? Bueno, si recordamos un poco lo que hemos visto en asignaturas anteriores de algoritmia, pues existe un método que es la programación dinámica que me permite de forma incremental ir resolviendo, ir encontrando cadenas largas que sean subsecuencias comunes de las dos. Pero este método de programación dinámica pues, requiere construir una matriz. Si la longitud de las cadenas es n de cada una de ellas, pues una matriz n cuadrado. Y realmente el tiempo que tardo en resolverlo con este método es aproximadamente n cuadrado. ¿Es un método rápido? Pues claro, todo depende de qué cadenas quieras tratar. Por supuesto, si son cadenas pequeñas o razonables, no está mal, tiempo cuadrático. El problema es que vamos a querer trabajar con cadenas larguísimas, ¿vale? Y entonces, para esas cadenas larguísimas, tiempo cuadrático ya nos va a parecer demasiado. Aquí hay un comentario que acaba de salir, que realmente se puede mejorar un poquito esto de la programación dinámica, quitándole pues, algún factor logarítmico, ¿vale? Haciendo pues, una especie de programación dinámica mucho más ahorrativa. Pero no se conocen algoritmos mucho mejores que cuadrático,
¿vale? Si un poco decidimos que este factor de división, este log cuadrado, no es mucho, pues esencialmente eso es cuadrático. Entonces, este problema es un problema muy utilizado en biología molecular, en correctores ortográficos y en general, especialmente para biología molecular, pretendemos resolverlo para cadenas muy largas, ¿vale? Entonces, los mejores algoritmos no acaban de bajar de tiempo cuadrático, ¿vale? No se conocen algoritmos que tarden tiempo, pues un poquito menos que cuadrático, ¿vale? 2 menos algo, ¿vale? Por ejemplo, no se conoce ningún algoritmo que tarde tiempo 1,8, ¿vale? N elevado a 1,8. Entonces, para entradas muy largas, esto es demasiado. Por ejemplo, si tenemos 2 cadenas de ADN, cada una tiene pues aproximadamente 1 mega de pares de bases, que es lo que se suele utilizar en biología molecular, pares de bases, ya igual os suena que hay como 4 letras posibles en ADN, ACGT y que van un poco por pares. Bueno, la cuestión es que tienes aproximadamente 1 millón de letras. Y además no quieres utilizar el algoritmo una sola vez, sino que normalmente lo quieres utilizar muchísimas veces, ¿vale? Entonces, esto de tiempo cuadrático es demasiado para este tamaño de problema. Respecto a un poco a lo que hablábamos de qué quiere decir tiempo eficiente, ¿vale? Cuando tenemos los problemas pues clásicos, en el sentido de que los vamos a utilizar pues para un tamaño de entrada más o menos razonable y familiar, pues tiempo polinómico es un poco lo que buscaríamos como algoritmo eficiente, y tiempo polinómico simplemente quiere decir tiempo orden de n a la k para algún k fijo. Claro, este k fijo, si fuera n cuadrado, n cubo, pues bueno, suena más o menos razonable, pero ¿qué pasaría si te dijeran n a la 100? Ya esto empieza a parecer un poco grande. Sí, es polinómico, pero es un polinomio enorme. Entonces, lo que ocurre es que los problemas interesantes que han ido surgiendo y que tienen algoritmos eficientes, algoritmos en tiempo polinómico, pues suelen salir un algoritmo en tiempo polinómico, pero para un polinomio pequeño, ¿vale? Como mucho, mucho, en algún caso raro, n cubo o n a la cuarta, en general n cuadrado. Entonces, se suele considerar tiempo polinómico eficiente, primero, pues porque realmente en muchos casos lo es, y segundo, porque además cuando uno dice tiempo polinómico se está refiriendo a tiempo n cuadrado o n cubo como mucho, ¿vale? Porque es lo que aparece en la práctica. Sin embargo, cuando tenemos datos masivos, ya os digo que en el caso que ya hablaremos un poquito más dentro de unos días de algoritmos para trabajar con cadenas de ADN, tiempo cuadrático es demasiado, ¿vale? Entonces, vamos a considerar problemas intratables, los que no se pueden resolver en tiempo polinómico, pero también vamos a dar un nuevo nombre a problemas que pretendemos resolver con datos masivos y que solo sabemos resolver en tiempo cuadrático, ¿vale? Ya hablaremos de ello. Entonces, en general, tiempo polinómico es lo que vamos a considerar eficiente, ¿vale? Pero esto es contando un poco que nuestro flujo de datos pues va a estar dentro de una versión clásica. Cuando se trate de problemas que queremos resolver para cantidades de datos enormes, vamos a intentar llegar a lo que se llama tiempo cuasilineal. ¿Qué es esto de tiempo cuasilineal? Pues es un poco la alternativa real al tiempo lineal, ¿vale? Hablar de tiempo lineal cuando tienes una entrada de un tamaño n, sería un poco como leer esa entrada como si fuera, pues, datos en crudo, en binario, ¿vale? Que no tiene ninguna estructura, que no vas a utilizar punteros para acceder a diferentes zonas. En realidad, lo que uno suele tener es información mucho más estructurada y necesitas, pues, un poco guardarla en registros y acceder a esos registros, ¿vale? Entonces, necesitas normalmente punteros en los que, pues, si la entrada tiene tamaño n, esos punteros necesitan apuntar a un número del 1 al n, es decir, guardar log n bits en este puntero, y entonces es muy difícil tener algoritmos que trabajen en tiempo lineal. Eso sería casi como que solo lees la entrada y no haces nada más con ella. En cuanto haces unos accesos directos a diferentes zonas de la entrada, pues ya multiplicas ese tiempo lineal mínimo por algún logaritmo.
¿vale? Entonces, tiempo cuasi lineal corresponde a esto, ¿vale? Para no hacer trampas un poco en el acceso directo, normalmente si solamente utilizamos pues una sola dirección de punteros, pues será n log n, pero en general incluso cuando haces acceso desde varias posiciones es fácil que te quede un tiempo que sea n por un logaritmo elevado al cuadrado o algo así. Entonces, no nos van a preocupar mucho estos factores logarítmicos, que simplemente corresponden pues, a un procesamiento un poquito más fino de la entrada, y lo realista es pensar que el tiempo mínimo para resolver un problema cuando necesitas leer la entrada, claro, si lo puedes resolver sin leer completamente la entrada, quizá puedes tener tiempo por debajo de n. Pero si el tamaño de la entrada es n, pues el tiempo mínimo para hacer algo útil con ella, leyendo completamente esta entrada, pues es tiempo que se llama casi lineal. También sería polilogarítmico, ¿vale? Perdón, eh, lineal por polilogarítmico, ¿vale? N logaritmo elevado a algún número de n. Bueno, y este es un poco nuestro tiempo mínimo, ¿vale? Si alguna vez decimos tiempo lineal en lugar de casi lineal, no pasa nada, pero que siempre que alguien está vendiendo que un algoritmo trabaja en tiempo lineal, normalmente es que se está olvidando de tener en cuenta pues alguno de los múltiples punteros que utiliza y en realidad lo que tendría que decir es que es tiempo cuasi lineal. Vale, entonces esto será un poco lo que consideremos eficiente cuando lo que tenemos es cantidades de datos masivas. Entonces, vamos a utilizar dos hipótesis de trabajo en esta asignatura. La primera es que no hay ningún algoritmo polinómico que resuelva SAT SQL o algunas otras variantes que veremos. Y respecto a las cantidades respecto a los problemas que queremos resolver para grandes cantidades de datos, pues vamos a considerar que no existe ningún algoritmo que resuelve el longest common subsequence en tiempo casi lineal, ¿vale? O cuasi lineal. Bueno, en toda esta asignatura pues un poco vamos a partir de esto, de que SAT SQL es intratable y de que LCS es intratable débil. Y aquí tenéis un poco un resumen de lo que acabo de decir. Hemos repasado qué son las cotas de complejidad, cotas inferiores y cotas superiores. Las cotas inferiores son muy difíciles, casi imposibles. Luego hemos hablado de que un problema intratable es el que no sabemos resolver en tiempo polinómico, ¿vale? Consideramos que si no lo sabemos resolver es que no se puede, pero este pequeño salto es importante y hablaremos mucho de él. Y por otro lado, en el contexto de algoritmos que necesitamos que sean muy rápidos porque trabajan con muchos datos, pues vamos a considerar tiempo casi lineal.